¿cierto? Para... Disculpen. Ahí estamos grabando, chiquillos. Bueno, hoy día lo que vamos a ver es la respuesta forzada de un circuito RL, resistencia bovina. Respuesta forzada. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Les recuerdo, ¿cierto?, que la respuesta forzada se refiere cuando en la bobina anteriormente, ¿cierto?, la otra vez habíamos visto en el condensador, ¿cierto? Ahora estamos viendo con la bobina, ya se ve forzada la respuesta a una fuente, que puede ser una fuente de tensión o puede ser una fuente de corriente. No es la respuesta natural, ¿cierto?, que no tenemos la presencia de ninguna fuente, por lo tanto, es una respuesta natural del circuito cuando tenemos resistencia, tenemos condensador, tenemos resistencia o tenemos bobina. Respuesta natural, cómo se va a comportar, cómo se va a descargar. Y en este caso, ¿cierto?, es la respuesta forzada, ¿ya? Presencia de una fuente. Forzada, presencia de una fuente. Igual que como estamos trabajando en circuitos RL o RC, estamos trabajando con ecuaciones de primer orden, ecuaciones diferenciales de primer orden. Después de la prueba vamos a trabajar con respuestas de segundo orden, eso quiere decir ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y ahí después nos metemos con lo que es, ¿cierto?, la Laplace, transformada de Laplace. Vamos viendo, dice, para empezar el análisis de la respuesta al escalón se refiere, acordémonos que estamos forzando a través de una fuente, se considera el siguiente circuito de primer orden, o sea, una ecuación diferencial simple. A eso se refiere con una de primer orden. Primer orden. Ecuación diferencial simple, básica. Por lo tanto, aquí tenemos una fuente de tensión continua, una batería, por ejemplo, tenemos acá una resistencia, tenemos la circulación de una corriente a través del circuito y un momento dado nosotros cerramos el interruptor. Acordémonos que en la respuesta natural nosotros abríamos el interruptor para dejar fuera la fuente. En este caso estamos cerrando el interruptor para incorporar la fuente, ¿cierto?, ya a nuestro circuito. Y aquí tendríamos obviamente el circuito RL en el cual tenemos una tensión, VDT. El voltaje en función del tiempo, que es nuestra incógnita, es a lo que nosotros tenemos que llegar, al voltaje en el tiempo, después de que nosotros hacemos la operación del interruptor, eso quiere decir mayor o igual a 0, en la bobina. Si de repente tienen alguna pregunta, chiquillos, ustedes acuérdense que me pueden interrumpir en cualquier momento. Voy a leer acá la explicación. Dice, vamos a expresar la tensión en la bobina, o sea, VDT, después de cerrarse el interruptor en términos de la corriente. Porque al cerrar acá vamos a generar una corriente que va a circular. Acordémonos que cuando es corriente continua, la bobina se comporta como un cortocircuito, así como el condensador se comporta como un circuito abierto. Pero mientras se produce la llegada a T ya mayor de un cierto periodo de tiempo, vamos a tener una circulación, por lo tanto vamos a tener una caída de tensión en la bobina. A eso es lo que se refiere con lo que estamos hablando acá. Dice, usamos el análisis de circuitos para obtener la ecuación diferencial, que en este caso es de primer orden, que describe al circuito en términos de la variable de interés y luego se usa el cálculo elemental para resolver la ecuación. Por lo tanto, después de cerrarse el interruptor, esta sería la ley de tensión de Kirchhoff, la ley de las tensiones de Kirchhoff. Acordémonos que dentro de una malla la suma de las tensiones es igual a 0. O las tensiones que están en un sentido es igual a la suma de las tensiones que están en otro sentido, para más o menos identificar la ley de las tensiones de Kirchhoff. Por lo tanto, en este caso, L de I a de T, ¿cierto?, sería la tensión en la bobina
más la caída de tensión en la resistencia, que sería el valor de la resistencia por la corriente en el tiempo. Esto sería igual al voltaje de la fuente. Voy a repetir, ¿cierto? La caída de tensión en la bobina, que es L de I a de T, más, ¿cierto? La caída de tensión en la resistencia va a ser igual a la tensión en la fuente. Por lo tanto, si nosotros trabajamos esto como es una ecuación, ¿cierto? Una ecuación diferencial que ya vimos cómo se resolvía cuando vimos lo que era con el condensador, ¿cierto? La respuesta forzada. Vamos a llegar finalmente que la corriente en el tiempo va a ser igual a la corriente, ¿cierto? Que sería el voltaje de la fuente partido por la resistencia, más, ¿cierto? La corriente inicial en la bobina, menos, ¿cierto? Lo que es la tensión que teníamos acá, ya, o la corriente, mejor dicho, que es la tensión de la fuente partido por la resistencia, E elevado a menos, acordémonos que esto es T partido por tau, ¿eh? T partido por tau, donde tau es igual, ¿cierto?, al valor de la bobina, ya, dividido por el valor de la resistencia, ¿eh? La bobina partido por la resistencia, que es la constante de tiempo. Esto es en segundos. Por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros seguimos desarrollando estas ecuaciones, esto sería para t mayor o igual a 0, vamos a llegar, ¿cierto? Que la corriente, ¿cierto? Sería, bueno, el valor que teníamos acá desarrollado, ¿eh? Por lo tanto, como nosotros necesitamos al voltaje, el voltaje en este caso en particular, en el análisis que estamos haciendo, el voltaje en la bobina, en el tiempo, sería el voltaje de la fuente, menos, ¿cierto? La corriente inicial, ¿ya? La corriente inicial en la bobina por el valor de la resistencia, todo esto, ¿cierto? Encerrado en paréntesis por E elevado a menos T partido por tau. Menos T partido por tau, este sería el voltaje en la bobina, por lo tanto, ¿cuáles serían los valores que nosotros necesitamos? Necesitamos, ¿cierto?, conocer el voltaje de la fuente, necesitamos conocer la corriente en el momento en el cual se produce la conmutación, ¿ya?, por el valor de la resistencia, ¿eh? Y esto sería el voltaje, ¿cierto? El voltaje, ¿eh?, en la resistencia. Por E elevado a menos T partido por tau. Para T mayor o igual a 0 más, o sea, una vez que ya se ha efectuado la conmutación. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta hasta acá, chiquillos, alguna consulta para que vayamos resolviendo inmediatamente. No, profe, no hay duda. Parece que nada. Ya, ok. Vamos, veamos entonces cómo desarrollamos nosotros en un ejercicio, ¿eh? En un ejercicio que está dentro de la guía que les hice llegar. Acordémonos que necesitamos, ¿cierto?, los valores de corriente, de voltaje, qué es lo que pasa con la bobina, qué pasa con los switching. Veamos este ejercicio. Dice halle I de T, eso quiere decir la corriente en la bobina, para T mayor que 0. O sea, una vez que ya se ha efectuado lo que es el cierre o apertura, en este caso es la apertura del interruptor, ¿eh? Dice, suponga que el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo, por lo tanto va a llegar un momento en el cual se va a abrir. Obviamente, si ha estado cerrado mucho tiempo antes de la apertura, está cortocircuitando esta resistencia. Por lo tanto, acá tenemos un cortocircuito y esta resistencia no entra en juego. Una vez que nosotros abrimos el interruptor, esta resistencia empieza a jugar, ¿cierto? Antes no. Como está cerrado por mucho tiempo, la bobina se va a comportar como un cortocircuito, ¿ah? Por lo tanto, la corriente que está circulando por acá sería la tensión de la fuente partido por el valor de esta resistencia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Está cerrado el interruptor, por lo tanto está cortocircuitada esta resistencia. La bobina se comporta como un cortocircuito, por lo tanto, antes de que se abra el interruptor, para T0 menos, la corriente que está circulando por acá
antes del switching sería la tensión, ¿cierto?, de la fuente partido por el valor de la resistencia. Eso quiere decir sería 10 dividido por 2, lo cual la corriente antes de la apertura sería 5 amperes. ¿Ah? Sería 5 amperes. 10 dividido por 2. Por lo tanto, la corriente en el tiempo cero, acordémonos que la corriente no es posible que varíe bruscamente en una bobina, no puede variar bruscamente, ¿ya? Por lo tanto, la corriente antes del switcheo es igual a la corriente después del switcheo y va a ser igual a 5 amperes. 5 amperes. Ahora necesitamos para T mayor que 0, ¿cierto? Necesitamos de cuánto va a ser la corriente una vez que hemos abierto el interruptor. Dice, el interruptor está abierto, los resistores de 2 y 3 ohms están en serie, ¿cierto? Porque esto se abre, por lo tanto, esta línea que tenemos acá ya no entra en juego. Por lo tanto, ahora sí tenemos, ¿cierto?, el valor de 2 y de 3. Por lo tanto, el valor de la corriente, una vez que se abre el switcheo, sería igual a 10 dividido por 5. 2 más 3 sería el valor de 5. Por lo tanto, sería 2 amperes. Que sería en el infinito. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque la bobina se va a seguir comportando como un cortocircuito. Estamos hablando en T cuando ya ha transcurrido harto tiempo. Ha transcurrido harto tiempo. 2 amperes. La resistencia de Thevenin en los terminales de la bobina, del inductor, ¿cierto? Si sacamos la resistencia de Thevenin acá en estos terminales, acordémonos que para Thevenin se cortocircuitan las fuentes de tensión y se abren las fuentes de corriente. Por lo tanto, aquí si cortocircuitamos, la resistencia de Thevenin sería 5. Serían 5 ohms, que es el valor que tenemos acá. Por lo tanto, la constante de tiempo, tau, que sería el valor de la bobina, dividido por la resistencia de Thevenin, ya la bobina vale 1/3 de Henry. Por lo tanto, sería 1/3 dividido por 5. Por lo tanto, pasamos el 3 hacia abajo y multiplica 5. Por lo tanto, la constante de tiempo nos quedaría 1/15 de segundo. 1/15 de segundo. Por lo tanto, utilizando las fórmulas que hemos visto anteriormente, ya vamos a conocer, ¿cierto?, que la corriente en el tiempo sería igual a la corriente de tiempo infinito. Eso quiere decir una vez que se han hecho las conmutaciones, más la corriente de 0 menos la corriente de infinito. Todo esto por e elevado a menos t partido por tau. Por lo tanto, reemplazamos y nos quedaría 2, ¿cierto?, más 5 menos 2, que sería 3, por e elevado a 15t. Porque al estar abajo, el factor 15, y al dividir t partido por el tau, va a pasar el 15 hacia arriba. Por lo tanto, va a quedar menos 15 por el tiempo. Menos 15 por el tiempo. Finalmente, ¿cierto?, la corriente en la bobina sería 2 más 3 por E, Euler, ¿cierto?, elevado a menos 15t en amperes. Para T mayor que 0. Para T mayor que 0. Por lo tanto, dice, bueno, aquí una comprobación, pero este es el resultado final en el fondo al que nosotros teníamos que llegar, que es lo que se estaba pidiendo, la corriente en el tiempo. La corriente en el tiempo que daría este valor de acá. Y este sería, obviamente, el resultado final. ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre cómo llegamos a este valor, chiquillos? Hay que obtener la corriente en el infinito. Una vez que ya se han hecho las conmutaciones, hay que obtener la corriente en t igual 0, que es cuando se hace la conmutación. Y también el valor de tau. Obteniendo esos valores, podemos configurar perfectamente lo que es el valor de la corriente en la bobina. No sé por qué me da por decir condensador. En este caso en la bobina. Obviamente, si nos piden cuánto era la corriente en t igual 2 segundos, 4 segundos, se reemplaza acá. Y Rigoberto me estuvo corrigiendo, lo felicito, muchas gracias
Rigoberto, que cometí un error en la explicación del ejercicio del día viernes, así que bastante bueno que tú lo hayas hecho y ahí entraste a corregir un pequeño error que yo tenía. ¿Alguna consulta sobre esto, chiquillos, para que ustedes puedan trabajar ahora en los ejercicios que vienen? Aquí tenemos fuentes de corriente, aquí está el resultado, y aquí también hay otro ejercicio desarrollado también para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre esto, chiquillos? Parece que no. Bueno, vamos a volver a la sala de clases. Acá estamos de nuevo. Y esa es la forma entonces en la cual se trabaja la respuesta forzada en un circuito de RL. Acordémonos conocer las variables en el tiempo de la corriente. En la corriente en el momento antes de hacer la conmutación y la corriente en el tiempo una vez que ha pasado suficiente tiempo de tal manera que se ha estabilizado la corriente en la bobina. ¿Ah? Y sacar el tau. Con esos tres valores nosotros ya podemos determinar el valor de la corriente en el tiempo, ¿cierto? Para la bobina. Voy a suspenderla, detener la grabación.